La violencia colonial en América no fue solo el resultado de enfrentamientos esporádicos entre conquistadores y pueblos originarios. En muchos casos, esta violencia fue institucionalizada y legalizada por medio de políticas administrativas que buscaban eliminar la resistencia indígena. Un ejemplo paradigmático de esta dinámica es la ordenanza de 1780 del gobernador Juan Bautista de Anza en el norte de la Nueva España, donde se ofrecían recompensas económicas por cabelleras de apaches enemigos. Este documento evidencia cómo la lógica de guerra se transformó en una práctica sistemática de exterminio, respaldada por autoridades coloniales. Durante el siglo XVIII, el Virreinato de la Nueva España enfrentaba una prolongada guerra en su frontera norte contra los pueblos indígenas considerados rebeldes o salvajes, entre ellos los apaches. Ante la incapacidad del Estado colonial para controlar estos territorios, Juan Bautista de Anza, entonces gobernador de Nuevo México, implementó una política en 1780 que ofrecía pagos monetarios a quienes entregaran cabelleras de apaches muertos o a sus prisioneros vivos, especialmente mujeres y niños. Esta ordenanza no solo incentivó la violencia, sino que legitimó la caza humana como forma de pacificación. La ordenanza de Juan Bautista de Anza de 1780 no solo formalizó el pago por cabelleras en la frontera norte, sino que refleja una forma institucional de genocidio colonial, donde el cuerpo indígena se transformó en moneda de guerra. Este tipo de prácticas, muchas veces olvidadas por la historia oficial, muestran el rostro brutal de la colonización española en América, especialmente en aquellas regiones que quedaron al margen del control efectivo del Estado imperial. El indígena dejó de ser visto como un sujeto que podía ser evangelizado o incorporado al sistema colonial, y pasó a ser un blanco legítimo de caza. Como señala Edward K. Flagler, la sangre indígena se convirtió en moneda oficial del poder colonial, marcando un punto sin retorno en la violencia estructural. Los pagos por cabelleras o prisioneros vivos especialmente, mujeres y niños crearon una economía de guerra basada en recompensas. Soldados, milicianos, colonos e incluso pueblos indígenas aliados fueron incentivados a cazar y matar nativos. Muchas veces se falsificaban las cabelleras, por ejemplo, cortando cabelleras de indígenas pacíficos o muertos previamente para cobrar recompensas. Esta práctica llevó a una pérdida total de seguridad para cualquier indígena que viviera en la región, incluso si no era hostil. El historiador David Weaver, en su obra The Spanish Frontier in North America 1992, explica que estas medidas fueron parte de una política más amplia de guerra ofensiva promovida por los virreyes para reducir la amenaza indígena. Según Weaver, la frontera norte no podía sostenerse únicamente con misioneros y presidios, necesitaba una estrategia de militarización de la sociedad civil, donde la muerte del enemigo se premiaba económicamente. De este modo, el sistema de cabelleras se convirtió en una forma colonial de biopolítica, al poner precio sobre los cuerpos indígenas. Por su parte, Elizabeth Anach, John N. Storms Bruden, Other Men's Worlds 1975, subraya que la ordenanza de Anza representó un cambio cualitativo en la administración del territorio, pues ya no se trataba de reducir a los indios mediante evangelización, sino de aniquilarlos mediante prácticas militares pagadas. Esta estrategia se integró dentro del régimen legal de la monarquía borbónica, aunque a menudo se aplicaba de forma local, sin una ley general del rey. En este sentido no existió una ley de cabelleras, en el sentido estricto, pero sí ordenanzas regionales con respaldo virreinal, como la de 1780. También el historiador O.K.L. Jones Jr., en Los Paisanos, 1979, señala que esta política se extendía a civiles armados, milicias locales e incluso a indígenas aliados, incentivando una economía de la violencia en los márgenes del imperio. La ordenanza de Anza no fue un hecho aislado, se inscribe en una tradición colonial más amplia, donde el indígena rebelde era visto como un obstáculo natural al progreso del imperio, y por tanto su eliminación era moral y legalmente aceptada. Las campañas militares autorizadas por estas ordenanzas provocaron desplazamientos masivos de pueblos enteros hacia zonas más remotas e inhóspitas para evitar ser capturados. Fragmentación de familias y clanes, ya que los niños eran tomados como esclavos o adoptados por familias españolas. También influyó en la pérdida de tradiciones y modos de vida nómadas, especialmente entre los apaches, que fueron forzados a modificar sus rutas y formas de subsistencia. Fue un genocidio demográfico y cultural. Aunque no fue llamado así en su tiempo, el sistema de cabelleras fue una forma de genocidio colonial. Se autorizó la eliminación física sistemática de una etnia por razones políticas y económicas. Como resultado, la población apache y comanche disminuyó drásticamente entre finales del siglo XVIII y el XIX. El trauma intergeneracional continúa hasta hoy entre los pueblos indígenas que sobrevivieron, quienes recuerdan estas políticas como épocas de exterminio y destrucción.